Hola, buenas noches. Quiero darles la bienvenida a todos los que están presentes en este momento al webinar de mano y muñeca puesta al día en cirugía artroscópica de mano y muñeca. ¿Ya? La agenda que tenemos para hoy es... perdonen, no me presenté. Mi nombre es María José, yo soy la jefa de Educación Médica Promedon Chile. ¿Ya? Y en nombre de Promedon les vuelvo a dar la bienvenida a todos. Entonces, la agenda para hoy día es, vamos a ver con el doctor Jorquera primero, la lesión escafolunar, cuáles son las alternativas actuales. Después con el doctor Sangüesa, el manejo de lesiones de fibrocartílago triangular. Luego el doctor Orellana nos va a hablar sobre el manejo de risartrosis. Y el doctor Meliboski sobre el síndrome del túnel carpiano, los beneficios de la cirugía endoscópica. Ya, así que como tenemos unos speakers muy interesantes, este webinar va a salir de lujo, espero que lo disfruten mucho. Así que, y una cosa importante que les quiero decir, que por favor cualquier pregunta que tengan, la pueden hacer en el chat porque vamos a estar súper pendientes, o también en preguntas y respuestas para que los doctores vayan contestándolas ahí durante el webinar. Así que sean bienvenidos y ahí los dejo con el doctor Jorquera. Quiero agradecer la invitación de todo el equipo y todo el panel a este webinar de concepto avanzado en cuanto a la artroscopía. Y muchas gracias a Promedon, María José, Germán y a toda la gente que nos invitaron. La modalidad lo vamos a ir realizando en cada una de nuestras presentaciones. Antes de esto, para hacer un pequeño catastro, vamos a ir haciendo algunas preguntas que son muy pocas, pero para nosotros tener algún catastro de nuestra gente que está participando. Así que la primera pregunta antes de la presentación, bueno, es un tema de difícil resumen, la lesión escafolunar, pero es una patología en la cual vengo trabajando hace mucho tiempo y voy a tratar de hacer un resumen pequeño con respecto a esto, de lo más importante. Nuestro enfrentamiento habitual es que nos encontramos con este tipo de pacientes en general, en que vemos que existe una alteración en un paciente que es sintomático, que tuvo un evento traumático, que tuvo dolor, y existe una alteración en su muñeca en la cual ya no está llamando la atención. Y uno se empieza a aprender y a fijar cosas que van siendo importantes. ¿Y por qué uno va aprendiendo esto? Porque ya lleva más de 20 años con lo cual los estudios y los trabajos para evaluar sus lesiones nos van orientando mucho mejor. Sabemos que la angulación es patológica entre el semilunar y el escafoide no es normal, y sabemos que la subluxación del escafoide que va a producir su desgaste en el tiempo en una lesión de este tipo, algo tiene que hablar y algo va a tallar y nos va a tratar de explicar esto. Y siempre trato de abocar a la gente pensante de nuestro mundo como para nosotros orientarnos a qué vamos a ir haciendo, y para tú poder orientarte en una lesión como esta, tienes que abrir tu mente para poder aprender todos los requerimientos que se va aprendiendo en el tiempo. Si yo tengo una muñeca dolorosa, hablamos de una muñeca inestable. Si no es dolorosa, es una muñeca que ya no es inestable, sí puede estar muy mal alineada, pero ya no es inestable. Entonces, cuando tenemos una muñeca inestable, aplicamos la carga, la dinamización que hacemos en la actividad de la vida diaria, y eso nos va a provocar síntomas mecánicos, que están definidos como alteraciones cinemáticas, o pérdidas de fuerzas, que son las alteraciones cinéticas clásicas evaluadas en el tiempo. Y esto en el tiempo nos va a llevar principalmente a una lesión que es muy importante, muy dolorosa, que es el colapso avanzado de la muñeca dado por una lesión escapulunar. Un concepto que hay que manejar es muy importante, que ya no se habla del ligamento escafolunar por sí solo, sino que tenemos un complejo del ligamento escafolunar, dado por la estructura intrínseca con sus 3 porciones, que van a ser muy importantes, que ya lo conocemos, ya lo hemos visto, lo hemos leído mucho. Las 3 porciones siendo la dorsal la más importante en cuanto a potencia y capacidad de soportar carga, siendo la palmar la de menos potencia, pero que tiene mayor cantidad de inervación, y la interrelación que existe con respecto a estas estructuras extrínsecas con el sistema cerebeloso para mandar señales de estabilización del complejo escafolunar. El complejo escafolunar es una estructura, son estructuras ligamentarias, pero la estabilización del sistema va a estar dado también por el accionar de estructuras dinámicas, ¿ya? Entro a tallar también el DCSS, que es un septum, un septum que nos va a proveer algún grado de estabilidad junto con esta estructura intrínseca, y que ya en el advenimiento de la artroscopía lo hemos ido a visualizar muy bien. Cuando hace muchos años atrás operamos toda la cirugía abierta, en general veíamos que nosotros con el bisturí cortábamos este septum. Lo que hablé anteriormente, si tengo una muñeca mal alineada,
pero es una muñeca rígida, es una muñeca adaptativa que ya no es inestable, porque en general puede que ya no provoque dolor, porque ya se adaptó, ¿ya? Y vemos con esa formación. ¿Qué patrón de lesión vamos a tener? Vamos a ver que en general los mecanorreceptores, la señal que se envía y su concentración va a ser muy importante para la estabilización de esa muñeca. Y además, el respete del nervio interoso posterior, que es esta malla o que se imbrica en la estructura extrínseca, la malla nerviosa, que va a mandar la señal para que estas estructuras dinámicas, que son el extensor carpioinaris principalmente, y todas las otras estructuras, logren estabilizar la primera fila del carpo. ¿Ya? Por eso tratamos de respetarlo, ¿ya? Tratamos de no abrirlo, no cortarlo, para tratar de mantener en el tiempo todo lo mayormente posible. Y este es el accionar mecánico. Cuando se produce la carga axial, el escafoide se flexa y se subluxa o se traslada hacia dorsal, ¿ya? Y el piramidal, a su vez, se va a tratar de extender. Las rotaciones que van provocando en los ejes van siendo soportados por este ligamento escapular y el lunopiquetal. Y esto es muy importante porque hay una tendencia en general de una rotación que va a tratar de desplazar estos dos huesos y está siendo muy bien contenida por este complejo escafolunar. Ya eso es muy importante. Aquí vemos cuando se produce una sección de la porción proximal del ligamento escafolunar y esta imbricancia que hay con el ligamento dorsal más el radio lunar largo, nos permiten evaluar cómo están los ligamentos, la estabilización de la zona. Cuando ya lo seccionamos completo, observamos que hay una inestabilidad importante, mantenida parcialmente por estos ligamentos extrínsecos, ¿ya? Pero se puede observar que hay un resalte ya dado por esta inestabilidad. Y cuando seccionamos tanto el ligamento completo con las estructuras extrínsecas que hablábamos anteriormente, y ya las conocemos mucho, en general vemos que la inestabilidad es máxima. Y este paciente ya tiene un dolor que es intratable y que puede ser una alteración que tanto reductible como una lesión que puede ser irreductible, ¿ya? Por eso cuando nosotros evaluamos clínicamente y hacemos en forma correcta el Watson Shift Test, podemos evaluar este resalte que veíamos anteriormente en ese preparado anatómico, y eso es muy importante. Cuando nos acercamos a la radiología, vamos a ver todos estos signos que veíamos anteriormente. La subluxación dorsal del polo proximal, que te indica que el escafoide y semilunar están separados. La apertura del espacio escafolunar, ya a la dinamización en puño o a la supinación máxima, como lo vemos actualmente, pues, dado por la acción del extensor carpioinaris, que hace que se abra el espacio. Ya cuando ya vemos, el anterior era todo esto dinámico, pero hoy día cuando ya vemos las lesiones estáticas, podemos observar ya parámetros importantes, la apertura del escafo lunar con una traslación del carpo a ulnar. Ahí evaluamos nosotros los índices de cobertura, que nos dicen que también puede estar lesionada otra estructura como el ligamento radional largo. La subluxación misma del escafoide con algún tipo de osteofito en la zona, y los clásicos signos del DISI o el Rain Sign, que ya los conocemos de larga data. A la evaluación y comparación del análisis del examen físico y el análisis de la artrografía, la resonancia, la artroresonancia y el artrotac, vemos que la artroscopía es el parámetro fundamental en el sentido de poder realizar un diagnóstico anatómico y también poder realizar un diagnóstico funcional, ¿ya? Y como también lo dice, tratamos de que tenemos un momento perfecto en que nosotros podemos empezar a aprender algo. Y aquí viene el advenimiento de la artroscopía. Ahí vemos el ligamento, esta es una visión 1-2, en que estamos viendo el ligamento radio lunar largo. Ahí vemos el ligamento de Testí, y empezamos a ver aquí arriba, en esta zona de acá está el escafoide, al fondo está el semilunar, y vemos el ligamento escafolunar, su porción membranosa, un poco laxo, ya porque es una paciente laxa, en la cual podemos ver todo su recorrido y evaluar también la porción dorsal. Ahí vemos en el fondo el nacimiento del pedículo de quiste sinovial clásico, que es la patología que nosotros tratamos habitualmente en esta zona con estos portales. Y vemos el recorrido que se ve un ligamento bien sano. La evaluación a través de la articulación mediocarpiana, evaluamos primariamente, esta es la parte dorsal, evaluamos el ligamento intercarpiano dorsal, que va a ser muy importante dentro de lo que veíamos anteriormente como estabilizador secundario, y vemos la porción palmar a la izquierda, vemos la tracción que es normal, no entra el palpador, no se puede desplazar, y vemos la palpación de la zona dorsal que también se observa muy bien. O sea, tenemos que conocer la anatomía del ligamento escafolunar
tanto abierto como artroscópico, para saber nosotros definir en qué etapa está. Y frente a esto, la IWAS, y acá actualmente la IWAS, el año 2013 logró definir esta clasificación anátomo-funcional del ligamento escafolunar en 5 tipos principales, los cuales el que más destaca, el tipo 3A, B y C, según la ubicación anatómica de la lesión. Y ahí vamos orientados nosotros a realizar los distintos tipos de tratamientos según eso. Cuando hacemos el comparativo de las clasificaciones que existe en la literatura, tanto en la AIWA, podemos ir evaluando esto en cuanto a la inestabilidad Geisler, Garcielí e IWAS. Vemos que las predinámicas, las dinámicas tienen una correlación, y ahí sucesivamente van evaluando, y eso es material de estudio, la cual nosotros podemos ir analizando y aprendiendo mucho más. ¿Ya? Francisco, ¿puedes dar la otra pregunta que para ver de nuestros participantes? Francisco, ahí está. Segunda pregunta. En una lesión escafolunar de preferencia de tratamiento es conservador, B, solo osteodesis con agujas, C, reparación abierta con anclas, D, reconstrucción escafolunar, E, otras técnicas. Vamos a esperar 10 segundos más y te tiro los resultados. Perfecto. A punto de llegar al 50%. Va. Ahí van los resultados. Perfecto. 47% solo osteodesis. Entonces, cuando ya conocemos la fisiopatología, la lesión anatómica y las porciones, en el tiempo se han ido describiendo tratamientos que van orientados a tratar de reparar, estabilizar o reconstruir, ¿ya? Y en general, en este sentido, el proceso y el objetivo va a ser la cicatrización de ese ligamento, que es la mayor frente posible, correcto ángulo escafolunar, ¿ya? O sea, tratar de corregir el alineamiento, que va a ser muy importante y lo más difícil, la etapa mansa, prevención del colapso y no intervenir o dañar estructuras vecinas, como hablamos anteriormente. Hemos visto en los tratamientos de la rehabilitación posoperatoria que va a ser muy importante el respetar este complejo escafolunar. Dada la variabilidad de técnicas descritas en los últimos 20 años, que se hace al hacer esta evaluación en general de una casuística de un número importante de cirujanos, se espera que el 99% históricamente va a esperar una falla en el rango articular. Y eso es un histórico que nosotros lo teníamos antiguamente. ¿Ya? 18% espera que la recuperación de más de 75 de la fuerza de tensión. O sea, un bajo porcentaje de cirujanos en este estudio, que son americanos y canadienses en conjunto, va a esperar no muy buenos resultados, ¿ya? Y un alto porcentaje va a esperar que haya un dolor ocasional en el tiempo. O sea, las expectativas no son muy buenas. ¿Qué opciones quirúrgicas se ha visto en el tiempo? Tal como nombran ahí, la osteodesis es una situación clásica de tratamiento, pero está en general reservado para etapas iniciales, en que no hay tanta rotación, en que no hay inestabilidad, porque no estás corrigiendo los parámetros fundamentales, sino que estás haciendo que cicatrice. Obviamente, en las primeras 6 semanas, en general no se ha visto cambio en los resultados de hacer una osteodesis o una reparación primaria, ¿ya? O sea, cuando tú tienes un buen alineamiento y no hay una rotación mayor del escafoides, en general puede tener buenos resultados. Se habla de las capsulotomías dorsales o la capsuloplastía de avance, como la de Blatt. Se habla de la colocación de injerto hueso, ligamento, hueso, con resultados variables en el tiempo, no muy buenos resultados, pero se describió siempre, y hay muchas técnicas en general. En el año 95 ya Whipple aboca a lo que es la fijación percutánea, que es la osteodesis guiada por artroscopía, o sea, crudentaban el ligamento y colocaban esta aguja estabilizando, dándole un tiempo de cicatrización de 6 a 8 semanas para que cicatrizara el sistema, sin ser una reparación anatómica, pero cicatrizar el sistema y le da estabilidad.
¿Cuáles son las opciones hoy? Seguimos ocupando en general la inserción, ya con anclas o con sutura o con estos sistemas nuevos, pero está muy en línea y actualmente con mucho estudio desde el año 2015 en adelante lo que es la aumentación o el internal brace, el concepto de aumentación con esto en que se coloca un reemplazante del ligamento o un soportador del ligamento que puede ser un suture tape o un fiber tape, ¿ya? Y con dos anclajes en distintos segmentos con distintas técnicas. Pero el concepto es aumentar tanto el ligamento o aumentar el reemplazo del ligamento, que es la reconstrucción misma, ¿ya? También se ha evocado en el tiempo con muy buenos resultados, descrito por Matulán ya muchos años atrás, y que es la técnica habitual que nosotros estamos ocupando porque es una técnica artroscópica, que es la capsuloplastía dorsal. Como veíamos en el video que mostré anteriormente, aquí vemos una inestabilidad por nivel mediocarpiano importante del ligamento escafolunar, ya con el palpador pasa por todos lados, pero no tenía rotación del escafoide y no tenía alteraciones de aperturas mayores, sino que se detectaba esto a la artroscopía, ¿ya? Entonces procedemos a la capsuloplastía dorsal, que es hacer una fijación firme y reproducir lo que es lo que hablábamos anteriormente de este septum, que es el DCSS, y darle una fijación a esto con una técnica precisa, que aunque sea solamente esta sutura, el tiempo de cicatrización, de estabilización e inmovilización posterior de 6 semanas nos permite que este sistema cicatrice después de haberlo complementado. Esto está reservado principalmente, en nuestra opinión, para las etapas 1, 2 y 3 que comprometan principalmente el ligamento por dorsal. Ya el 2011 y 2013 empieza a avanzar un poco más esto en cuanto a la reparación por volar, y nosotros en nuestro protocolo agregamos también lo que es la capsuloplastía volar, junto con la capsuloplastía dorsal, si es que están las dos en el mismo diagnóstico interoperatorio. Si hacemos la artroscopía y vemos que está lesionada ambas zonas, la reparamos. Y hacemos esta reparación que es una capsuloplastía y una sutura a la unión capsular volar y dorsal, que ese es el concepto que se maneja en la actualidad, el armado por completo. El año 2007, Vicente Carratalaya describe la reinserción, que antes la hacíamos todo abierto, la reinserción con ancla abierta, la describe y describe muy bien la técnica de hacerlo en forma artroscópica. Ahora, cuando tenemos un ligamento que no es suficiente, un ligamento que está retraído, que no tiene capacidad de reparación, que lleva muchos años, o que francamente están todos los estabilizadores secundarios, ahí es cuando nosotros hablamos de reconstruir. Ya en general, si los ligamentos los vemos que son insuficientes, y el escafoides, principalmente el carpo, es fácilmente reductible, en ese caso reconstruimos. Punto importante es evaluar los ligamentos que unen pues, la zona del radio junto con la primera fila del carpo, que son los radiolunares, tanto el corto como el largo, pero principalmente el largo, que va a permitir que no se vaya desplazando hacia cubital el carpo, y esto es lo que hablamos anteriormente. Desde Brunelli a Mar García Elías, el 2006, ya hablaron de este concepto de reconstrucción por dorsal, ya para estas aperturas mayores del ligamento escafolunar, y esta es la técnica habitual de Mar García Elías con muy buenos resultados, pero tenía su déficit en que no lograba contener en el tiempo, por la laxitud de este ligamento y la poca ligamentización que provocaba este tendón que nosotros colocábamos, no lograba contener la apertura por palmar, ¿ya? El internal race entra a tallar en esto en cuanto a la reconstrucción dorsal o la estabilización dorsal con tendón o ligamento, ya dándole una sujeción muy potente, medida que es una sujeción, y se le agrega esto, tanto el suture tape o el fiber tape, y incluso se le agrega fiber loop para poder potenciar esta sujeción que uno va trabajando. Se hace la reducción habitual y normal de la zona escafolunar, y uno lo va estabilizando como lo mostraba el diagrama que vimos a la izquierda. Otra técnica es la reconstrucción interósea del ligamento escafolunar, que es una reconstrucción un poquito más compleja, pero que da una estabilidad máxima. Y fíjese que va la fijación distal en la zona del escafoides para tratar de evitar esta flexión que tiene el escafoide. Ese es un concepto que se maneja ya muy bien, y hay un acuerdo internacional y transversal de que la posición del escafoide es la que hace que falle, en cuanto a su rotación va a fallar nuestra reparación y reconstrucciones. La firmeza y potencia de estas reconstrucciones son importantísimas
evitando la apertura. Ahora lo que falta es el seguimiento a largo plazo en cuanto a estos trabajos para revisar cómo van sus resultados en el tiempo. Otra técnica que reproduce también con la misma es reconstruir completo el circuito tanto palmar como dorsal del ligamento escafolunar con esta reconstrucción en 360 escrita por Sanjeev Kakar, ocupando los mismos sistemas, ¿ya? Pero de nuestra preferencia son las técnicas de artroscópica. Nosotros trabajamos artroscopía, este webinar de artroscopía, y tratamos de lo que presentamos siempre, y para nosotros nuestra línea de trabajo ha ido por la reconstrucción de este circuito completo y de la flexión del escafoide, llevarlo a extensión a través de esta técnica de la reconstrucción de Corella, ya que es una reconstrucción a ligamentoplastía que nos permite estabilizar muy bien esto. Ya llevamos más o menos un seguimiento de 5 años de 22 pacientes, los cuales han tenido muy buenos resultados, teniendo en primera etapa aperturas del espacio que nos van a ser importantes, porque la mecánica hace que cierre el espacio escafolunar, hace que el escafoide no se subluxe más y hace que el escafoide no se flecte más. Y esos son los 3 puntos críticos que hablábamos al principio. Y por eso nos ha ayudado mucho en la resolución de estos casos que son más complejos y que no nos permite, no ha permitido en el tiempo de que los resultados en cuanto a la sintomatología y mantención del espacio sean muy adecuados. Esta es la reconstrucción final que se realiza y con esto el sistema trata de mantener. Ahora, no debe tener para esta técnica una inestabilidad lunovertebral o no debe tener tampoco un compromiso del ligamento radioulnar largo. Cuando se ha visto esto, se han ido en el tiempo creando modificaciones, las cuales también están en estudio, para tratar de evitar esta subluxación del carpo, agregándole una prolongación de la reconstrucción de Corella a la zona del radio para evitar esta subluxación. Y ese es el concepto que se está manejando en la actualidad, porque habían casos los cuales no se resolvían completamente con esto. ¿Tienes la pregunta, Pancho? Sí, te la lanzo. Ya. Va la pregunta. Sí, antes de empezar el tema, la pregunta que quiero hacer, en el fondo, para tener un catastro de las preferencias de los participantes en el webinar, es si las lesiones del fibrocartílago triangular con inestabilidad radiocubital distal la manejan en forma abierta o artroscópica. Esperemos que responda por lo menos el 50-60% o un minuto. Y te lanzo los resultados. Perfecto. Ya, mientras van contestando, vamos a hablar de un tema un poco distinto, pero seguimos hablando de estabilidad. El doctor Jorquera habló de estabilidad escafolunar y yo voy a hablar de estabilidad radiocubital distal. Hay conceptos que se repiten. ¿Cómo vamos con la pregunta, Pancho? Te comparto los resultados. Artroscópica, 30. Parejo. Muy bien. 67 y 33. Perfecto. Dejo de compartir. Ok. La presentación, ahí está. Vamos a tocar vamos a hablar de 3 aspectos, aspectos anatómicos y funcionales del fibrocartílago triangular, diagnóstico de las lesiones a nivel del fibrocartílago triangular desde el punto de vista clínico, imagenológico, artroscópico, y les voy a mostrar algo de las técnicas quirúrgicas. Para realizar este tipo de movimiento en el cual mantenemos una empuñadura permanente y necesitamos una fuerza de puño constante durante la rotación, necesitamos que la articulación radiocubital distal esté estable. Pero lamentablemente esta articulación no es estable, intrínsecamente es inestable, por lo tanto necesita de una estabilización ligamentaria y de una estabilización muscular. Por lo tanto, hablamos de una serie de estructuras ligamentosas que nos ayudan a estabilizar esta articulación y por eso hablamos del complejo fibrocartílago triangular con los ligamentos radiocubitales, o sea, el fibrocartílago triangular propiamente tal, con sus fibras superficiales y profundas,
los ligamentos ulnocarpales y el túnel del extensor carpis ulnar. En forma esquemática, con distintos colores, vemos que el fibrocartílago con su porción superficial en verde, su porción profunda en rojo. Por dorsal estabiliza el túnel del extensor carpis ulnaris, por palmar los ligamentos ulnocarpales y más hacia proximal la membrana interósea en su porción más distal. Biomecánicamente se ha demostrado que son estas tres estructuras, la porción profunda, la membrana interósea y el túnel del extensor carpis ulnaris, los más importantes en cuanto a la estabilización de la articulación. Cuando tenemos varias estructuras, queremos saber a cuál deberíamos atacar más directamente para poder estabilizar esta articulación. Entonces, en estos trabajos cadavéricos, en el cual evaluamos la movilidad entre el radio y el cúbito con el fibrocartílago triangular intacto, en otro grupo de pacientes cadáveres que se le hace una desinserción foveal y en otro que se le hace una desinserción estiloidea. Y se concluye que bajo cargas la inserción foveal es la que tiene el mayor rol de estabilización que la inserción de la estiloide. O sea, la porción profunda es la que tendría el principal, entre las dos, la que tendría el principal rol estabilizador. En este otro trabajo, también experimental, que también evalúa bajo cargas dinámicas en cuanto aumenta la traslación entre el radio y el cúbito en una radio cubital indemne, en una radio cubital en que se secciona la porción profunda del fibrocartílago triangular y en una en que se elimina la porción profunda del fibrocartílago más la membrana interósea. Y vemos que en forma significativa aumenta la traslación al desinsertar la porción profunda y más aún cuando se desinserta la porción profunda y además la membrana interósea en su porción distal. Por lo tanto, esta porción profunda del fibrocartílago triangular, que sería la que tiene el rol principal estabilizador, tiene un rol funcional, porque la posición de inserción tiene que ver con la rotación del antebrazo en forma completa. ¿Ya? Por lo tanto, ahí estaría su principal rol. Estabiliza la radio cubital distal, pero en el contexto que es parte de la articulación completa del antebrazo. La porción profunda tiene características macroscópicas y microscópicas que nos dan la idea de un muy buen estabilizador. Esta forma espiral en su inserción foveal permite que esté tenso en todos los rangos de movimiento de la pronosupinación. O sea, se comporta en forma isométrica, al igual que el ligamento cruzado, que tiene esta inserción espiroidea que permite la tensión permanente de esta estructura. Y así como tiene características macroscópicas, tiene características microscópicas que le dan este rol estabilizador. El fibrocartílago se inserta no en un punto, sino que se inserta en un área. Y la forma de insertarse es por intermedio de estas fibras colágeno que se anclan en el periósteo del hueso, o sea, por fibras de Charpey, lo cual le da mucha estabilidad. Y además, otro detalle importante, que es una zona es una zona muy vascularizada, por lo tanto tiene un gran poder de cicatrización. El tema es este: cuando hacemos una artroscopía convencional, lo que vemos es solamente esto. Esto no es la porción profunda, esto es la porción superficial, que no tiene ningún impacto en cuanto a la estabilización. Todo lo que estabiliza está por debajo, y aquí en el fondo donde aparece el concepto del iceberg. O sea, lo estabilizador a nivel de la radio cubital distal y de lo ulnocarpal está debajo de esta visión directa artroscópica que tenemos del fibrocartílago. No siempre hacemos un portal directo foveal. ¿Cómo se nos presentan los pacientes? Generalmente un paciente joven, en los cuales hay un mecanismo traumático que presenta un dolor ulnar de por lo menos 6, 8, 2 a 3 meses de evolución, o sea, un paciente que lleva algún tiempo ya con esta sintomatología, que el paciente describe que junto con un dolor cubital refiere pérdida de fuerza, y muy importante, que la mayoría de los pacientes lo describen, es un chasquido durante la pronosupinación. Al paciente, si tú le preguntas dirigidamente, el paciente refiere que cuando gira siente un cliqueo o un chasquido interno.
Al paciente se le inmovilizó por 4 semanas, se le hizo kinesiología, incluso a veces llegan los pacientes infiltrados, pero el paciente no se mejora. O sea, tenemos un cuadro clínico compatible al cual generalmente se le piden imágenes. Perdón, y eh, generalmente llegan con radiografías normales. Entonces, perdón, antes de pedirle imágenes, le pedimos un examen físico. Y el examen físico del lado cubital de la muñeca está bien estandarizado, donde tenemos estas 3 pruebas. Primero, la fobia, el test de la fobia, que se realiza con una palpación bajo el extensor carpi ulnari y dorsal al flexor carpi ulnari, que tiene una sensibilidad de un 95% para lesiones del fibrocartílago triangular y de los ligamentos ulnocarpales. Después, el estrés ulnocarpal, en el fondo que se hacen movimientos de pronosupinación con la muñeca en cubitalización, que tiene una sensibilidad de un 100%, pero asocia lesiones del fibrocartílago triangular y además síndromes de impactación ulnocarpal. Y finalmente, la prueba que más información, la que nos diagnostica si está inestable o no, es el Ballottement test, ¿ya? Que en el fondo consiste en la traslación del cúbito sobre el radio y se realiza en forma comparativa para evaluar a aquellos pacientes laxos para ver si es positivo o no es positivo. Con respecto a la forma en que realizamos el Ballottement test, en este artículo del 2017 evalúa que este test es más específico y es más confiable cuando tú tomas junto con el radio el carpo, porque de esta forma anulas el efecto estabilizador de todos los ligamentos radio y ulnocarpales y evalúas solamente los ligamentos del fibrocartílago triangular. Por lo tanto, la forma correcta en este estudio lo sugieren hacerlo en forma en la cual se sujeta el radio y el carpo al mismo tiempo y se moviliza luego el cúbito. Por lo tanto, tenemos una historia, tenemos un examen físico, entonces nos vamos a las imágenes. Generalmente este es el examen que yo creo que cuando se sospechan lesiones del fibrocartílago triangular, el examen que más se pide es esta resonancia nuclear magnética convencional, donde vemos este signo. En este acercamiento vemos que hay un aumento del brillo acá bajo el fibrocartílago. Y esta habla de que hay una desinserción en este caso a nivel, o hay no sé, una desinserción, sino que hay una lesión en la zona foveal y además en la zona estiloidea y un aumento del líquido en el espacio ulnocarpal. Por lo tanto, si tenemos una historia, tenemos un examen físico y tenemos una resonancia que nos sugiere, ya la cosa se nos va redondeando un poco mejor. Pero también tenemos a nuestra disposición, acá en Chile por lo menos, el examen que más se solicita también es el ArthroTac. Y el ArthroTac, como vemos en estas imágenes, vemos que el medio de contraste logra pasar hacia proximal y se acumula bajo el fibrocartílago. O sea, lo que nos dice este examen que en el fondo que el medio de contraste fue capaz de establecerse entre la fobia ósea y el fibrocartílago, por lo tanto, también nos sugiere una lesión foveal a nivel del fibrocartílago triangular. Pero veamos cómo andan estos exámenes, en general, cuál es su poder diagnóstico. En este metaanálisis, después de analizar 2.500 trabajos, aproximadamente se quedaron con 28, en los cuales evaluaron la correlación imaginológica de distintos medios diagnósticos con los resultados posteriores a la artroscopía o a una cirugía abierta. Y estos trabajos evaluaron la correlación entre imagen y cirugía de resonancia, ArthroTac y artroresonancia. Y vio esto: los procedimientos artrográficos son superiores. Y tanto el ArthroTac como la artroresonancia son similares en cuanto a sensibilidad y especificidad. Por lo tanto, el examen que nosotros queramos pedir depende un poco de las otras estructuras a veces que queramos evaluar, o si tenemos otro tipo de dudas diagnósticas. Pero con un ArthroTac o una artroresonancia parece ser que sería la mejor alternativa como diagnóstico. Pero no nos olvidemos de esto, ¿ya? El diagnóstico del dolor cubital de muñeca, como lo describió en este artículo el doctor Cacari García Lías, tiene estas 4 hojas del TREO. O sea, tenemos que evaluar siempre, porque el paciente no llega con un dolor de fibrocartílago, el paciente llega con un dolor ulnar de muñeca. Tenemos que evaluar el cartílago, el fibrocartílago,
el extensor carpi ulnaris y algún grado de deformidad ósea. Cualquiera de estos y la sobreposición de estos elementos nos puede provocar dolor ulnar. Entonces, ya tenemos un diagnóstico y cómo lo vamos a manejar o cómo vamos a hacer nuestra aproximación terapéutica. Este trabajo del doctor Nakamura del 2011, antes de este trabajo, en general se decía que las lesiones del fibro cartílago triangular se trataban artroscópicas cuando no tenían inestabilidad y se manejaban abiertas cuando tenían inestabilidad. Y ese era un concepto que existía y que en general muchos manejábamos, pero después de este trabajo, él comparó de forma clínica lesiones del fibrocartílago triangular con inestabilidad en forma artroscópica y en forma abierta. Y él concluyó que los resultados son comparables. ¿Ya? Otra cosa que concluyó el autor, que hasta el día de hoy tiene provoca algún grado de discusión, es el contraindica la artroscopía en casos con más de 7 meses de evolución. Y esto, la verdad que uno actualmente se basa más en la calidad artroscópica, macroscópica del fibrocartílago triangular, más que del tiempo de evolución. Pero todos sabemos que los pacientes que llevan mucho tiempo con este tipo de lesiones se demoran mucho más en recuperarse. En este trabajo, que es biomecánico, también se le hacen cirugía reinserciones abiertas con ancla y reinserciones artroscópicas con túneles transóseos. Y demuestra en forma biomecánica que la reinserción del fibrocartílago con túneles transóseos es superior a la reinserción con ancla abierta para disminuir la hipermovilidad que se produce al cortar la porción profunda del fibrocartílago triangular. Y este trabajo biomecánico también concluye, igual que muchos de los otros trabajos, que la inserción foveal es fundamental para la estabilidad radiocubital distal. Por lo tanto, tenemos elementos clínicos y elementos biomecánicos que nos permiten o nos dan paso a realizar un tratamiento mínimamente invasivo para la reinserción foveal del fibrocartílago triangular. Entonces, nos vamos a la artroscopía y seguimos con nuestro diagnóstico, que sería el gold standard, como para poder diagnosticar bien qué es lo que está pasando con nuestro fibrocartílago. Y en esta prueba del Hook test, en donde introducimos el palpador por intermedio del receso y levantamos el fibrocartílago triangular. Y nos habla que si es positivo, o sea, si se levanta el fibrocartílago sin tope, hablamos de que hay una desinserción profunda o una desinserción a nivel foveal del fibrocartílago. Se habla que tiene un 90% de sensibilidad y especificidad. En este trabajo, que evalúa la sensibilidad y especificidad del Hook test, habla que es un test que es sensible, específico y confiable, con una sensibilidad y especificidad del 90%, como ya les comenté, y una concordancia entre observadores también de un 90%. Entonces, nos habla que hay muchos otros test artroscópicos, pero este es el test que está en las clasificaciones y que está más evaluado en cuanto a estos aspectos que les estoy mostrando. El otro test que todos conocemos es el test del trampolín, pero el test del trampolín solamente evalúa las fibras superficiales y no tiene ningún impacto sobre el diagnóstico de la desinserción foveal del fibrocartílago. Entonces, cuando ya tenemos una evaluación clínica, tenemos una evaluación imagenológica y tenemos una evaluación artroscópica, nos introducimos a la clasificación de la IWAS, en la cual tiene estos aspectos. Tiene aspectos clínicos, en donde evalúa si es que hay inestabilidad o no hay inestabilidad, la imagenología, para referirse a la lesión es superficial o profunda, y aspectos artroscópicos para ver si el Hook test es positivo o negativo. Entonces nos encontramos con un paciente que tiene inestabilidad, lo clasificamos dentro de estos dos tipos, entre el tipo 2 y el tipo 3, en donde va a haber una inestabilidad, va a haber un Hook test positivo y la imagenología nos va a decir que hay una desinserción proximal. Por lo tanto, esta clasificación nos sugiere que a este paciente hay que hacerle una reinserción foveal para su recuperación.
Entonces, cuando hablamos de posibilidades terapéuticas en la reinserción foveal, tenemos tres alternativas: un túnel transóseo, dos túneles transóseos o un anclaje intraarticular. Cuando hablamos de un túnel transóseo, hablamos más o menos de esta figura. O sea, en un túnel transóseo, como muestra la radiografía, que va a pasar desde 1,5 centímetros bajo la punta del estiloide cubital y va a llegar a la zona de la fobia. En este caso, este compás que fue el que introdujo el doctor Nakamura, nos permite una visión que se introduce, se evalúa desde el portal 3.4 y se introduce por el portal 6R, y nos permite una visión dual. O sea, nos permite por una parte la visión artroscópica y por el otro lado nos permite la visión de la introducción o de la inserción de la sutura. En este caso vemos cómo la imagen artroscópica vemos cómo estamos posicionando el compás en la parte artroscópica, y acá vemos en la parte izquierda, vemos cómo estamos introduciendo la aguja en la visión directa en la cortical cubital, ¿ya? Y aquí también vemos en este esquema a la derecha, vemos cómo estamos introduciendo la aguja guía por la cual vamos a pasar posteriormente nuestra broca. El paso de esta broca, que es una broca 3.5, es bien importante porque va a ser lo que nos va a permitir, va a ser como nuestro canal de trabajo por donde vamos a introducir las suturas, y además nos va a cruentar esta zona de la cual les hablaba, que es la fobia, que está ricamente vascularizada, y al cruentar con esta broca nos permite una mejor cicatrización. Y ahí vemos al lado derecho cómo están pasando las suturas, y nosotros usamos la sutura Fiber 2.0, y salen las dos hebras de la sutura por el orificio de nuestra broca 3.5. Y en esta es la imagen artroscópica, cómo pasamos con el asa y el fiber, lo pasamos y le damos tensión nuevamente a este fibrocartílago triangular. Recordad que cuando hacemos este proceso se libera la tracción de la sutura, de la artroscopía. Luego tenemos que fijar esta sutura, en algún punto tenemos que fijarla. Y aquí vemos cómo este Push Lock Anchor es la que nos ayuda a fijar la sutura. Aquí vemos cómo hacemos el printing con 1 centímetro más abajo de la inserción de la broca, y lo fijamos con este Push Lock. Ahí vemos la imagen a la derecha, cómo se está fijando, y esto es una suerte, tiene dos partes este Push Lock. Uno, por una parte, es como una horquilla que sujeta la sutura y la lleva hacia el fondo, y la segunda parte es un tarugo que se introduce con martillo y fija la horquilla y fija finalmente la sutura en el hueso en forma permanente, y posteriormente se corta la sutura remanente. Y ahí finalmente la evaluación, donde vemos que el fibrocartílago recupera esta tensión. Idealmente esto se le puede hacer de nuevo el hook test y recuperaría la tensión. Todo esto sin tracción del traccionador de la artroscopía. Y la otra técnica es con dos túneles transóseos, que es la técnica original del doctor Nakamura, que es muy parecida a la anterior. La única diferencia, obvio, que se basan dos túneles que se hacen con agujas Kirchner. También se puede usar el compás de Nakamura, lo cual facilita mucho la inserción de estas dos agujas. Aquí, con ayuda de los esquemas del doctor Cifra, vemos cómo pasa la aguja. Primero la aguja Kirchner, y por ese mismo orificio después vamos a pasar se pasan las dos agujas, y después por ese mismo orificio vamos a pasar la sutura y el loop. Aquí vemos cómo también se está pasando se pasa la sutura, y después por el otro orificio se pasa el loop, y se terminan pasando las dos suturas, se sacan, se pasan y quedan acá y el nudo va a quedar después en la cortical del cúbito. Así que es muy parecido, un poco. La única diferencia es que con el otro sistema no queda nudo, y con este sistema queda un nudo que hay que proteger bastante bien. Este es un paciente en que se le hizo una reinserción foveal. La paciente persistió con un dolor más o menos
permanente que se cronificó con requerimientos de opiáceos, parches de opiáceos, y el tema era este. La paciente recuperó estabilidad. De hecho, ustedes en la imagen de la izquierda vean que ya no hay este aumento del brillo bajo el fibrocartílago. O sea, al parecer el fibrocartílago se logró reinsertar, pero la paciente seguía con dolor cubital. Y el problema era esto: el nudo le provocó un granuloma doloroso, que se resolvió fácilmente. O sea, a la paciente le resecamos el nudo, evaluamos la estabilidad, seguía estable, y a la paciente se le quitó el dolor. Entonces es el único punto que habría que tener un poco de cuidado con el nudo. Otras técnicas que yo personalmente no las ocupo, que son el anclaje interarticular, que se hace con anclas, como en el caso que presenta el doctor Atsei. Se hace con un mini abordaje, con apoyo artroscópico, y acá a la derecha otro trabajo del doctor Carratalá, que lo realiza con el mismo sistema que yo les mostraba de push lock. Entonces, por lo tanto, es una reinserción sin nudo, y claro, son casuísticas, y yo creo que parecen interesantes, pero yo personalmente no las hago. En cuanto al manejo postoperatorio, se inmoviliza por 4 semanas con un yeso tipo Sugartone completo, y después un estabilizador de muñeca o una valva o un yeso antebraquiopalmar por 2 semanas más. A las 8 semanas comenzamos con el fortalecimiento, el fortalecimiento muscular, que ya les voy a explicar un poco más de eso, y a los 3 meses ya el paciente puede realizar una actividad completa de carga. En general, trato de no utilizar agujas radiocuitales que estabilizan de mejor forma la radiocuital distal, porque creo que es una aguja que no es inocua, que tiene un gran porcentaje de complicaciones. Recordemos, en cuanto al manejo postoperatorio, el control neuromuscular, esta respuesta anticipatoria que tiene la musculatura para poder estabilizar la articulación después de una tracción del ligamento. Recordemos que la porción profunda del fibrocartílago triangular además tiene una gran cantidad de mecanorreceptores. Por lo tanto, la contractura muscular nos va a ayudar también a estabilizar. Por lo tanto, es importante fortalecer, por ejemplo, el pronador cuadrado, que ustedes ya conocen, saben que tiene una importante función de coaptación entre el cúbito y el radio. Entonces, por lo tanto, muy importante desde el punto de vista preoperatorio y postoperatorio, el fortalecimiento del pronador cuadrado y del extensor carpis ulnaris. Como mensaje final, les puedo decir que, bueno, ya de más está repetirlo, pero la porción profunda es fundamental para la estabilidad de la radiocuital distal. Existen otras estructuras que podrían tener incluso una importancia clínica. ¿A qué me refiero con esto? En pacientes con una estabilidad muy grosera, probablemente a lo mejor en algún momento vamos a empezar a hacer algún gesto complementario al extensor carpio ulnaris o a la membrana interósea en su porción más distal. Cuando queremos definir una cirugía para la lesión del fibrocartílago triangular, tiene que haber una clínica, tiene que haber una imagenología, y tiene que haber una temporalidad de la lesión concordante para definir una cirugía. Importantísimo el rol de los estabilizadores secundarios. En cuanto, como les decía, evaluación preoperatoria, o sea, fortalecimiento preoperatorio o postoperatorio no puede faltar. Y finalmente, decirles que la artroscopía de muñeca permite diagnosticar, clasificar y manejar lesiones del fibrocartílago triangular con o sin inestabilidad. Eso. Bueno, yo sí los voy a cambiar absolutamente de tema. Vamos a hablar un poco de un poco de actualización. Es un poco grandilocuente decir una actualización del manejo de risartrosis, pero vamos a hablar un poco de risartrosis. Se ve bien la presentación, ¿no es cierto? No, sí, ok. Bueno, hay que acordarse que probablemente dentro de los hitos de la evolución, junto con la bipedestación, el tener un pulgar más largo, más fuerte y que sea oponible con los otros dedos, es uno de los elementos relevantes para el desarrollo del ser humano. Ahora, este pulgar oponible se debe fundamentalmente a la articulación trapecio-metacarpiana, ¿ya? Y lo que uno gana en la movilidad de esa articulación tiene que pagar un precio, y el precio es la estabilidad, ¿ya? Incluso si uno mira en actividades normales, como se ven en los esquemas acá al lado,
Solo la pinza término-terminal tiene un buen contacto articular entre el trapecio y el metacarpiano, pero las pinzas laterales, la pinza por oposición y con mayor razón la retroposición del pulgar, van a tender a desplazar la base del metacarpiano hacia el palmar, a subluxar esa base, a disminuir la superficie de contacto y por lo tanto aumentar el estrés sobre el cartílago. Y eso en el largo plazo va a producir un desgaste mayor, ¿verdad? Si uno mira la incidencia de los cambios degenerativos radiológicos en la articulación trapecio-metacarpiana, y esto es un estudio bien bonito de David Ring, uno ve que en general es más una etapa de la vida, es un envejecimiento normal de la articulación más que una enfermedad, y prácticamente todos los vamos a tener si vivimos lo suficiente, ¿ya? Ahora, del mismo modo que se empieza a presentar en forma lenta durante la vida, eso nos da tiempo para desarrollar mecanismos compensatorios que son bastante efectivos y que, por lo tanto, en general no producen mucha sintomatología o los pacientes no buscan mucha ayuda médica hasta que ya hay cambios muy, muy grandes. Ahora, no vamos a ver mucho cómo hacer el diagnóstico es fundamentalmente clínico, pero nos apoyamos en la radiología y basta con una radiografía simple de la articulación trapecio-metacarpiana en 2 planos, pero para poder identificar estos cambios artrósicos. La clasificación más comúnmente utilizada radiológica es la de Dietwin y Littler, donde muestra distintos cambios. Ahora, lo relevante de esta articulación en la toma de decisiones es identificar la etapa 4, o sea, donde hay artrosis pantrapecial, o sea, la articulación trapecio-metacarpiana y en la escafotrapezoidea versus el resto, ¿ya? Versus etapas 1, 2 y 3, ya que la presencia de artrosis entre el escafoides y el trapecio nos va a hacer cambiar el tipo de manejo que vamos a hacer. La gran mayoría de los pacientes se benefician solamente o basta con el manejo ortopédico. Y aquí lo más fundamental es la educación y las modificaciones de las actividades diarias, de la vida diaria. La educación del paciente, el que el paciente entienda que hay cosas que no tiene que hacer o que tiene que cambiar, es lejos la modificación más importante que podemos hacer. El uso de antiinflamatorios esteroidales, la inmovilización también ayuda. Más allá, la fisioterapia, los corticoides de depósito y otras infiltraciones como ácido hialurónico se han probado con evidencia bastante discutible. Ahora, ¿qué vamos a hacer en aquellos pacientes en los cuales no basta el manejo ortopédico? Y ahí tenemos 3 grandes grupos de tratamiento. La artrodesis trapecio-metacarpiana, la trapeciectomía, con o sin interposición tentinea, con o sin reconstrucción ligamentaria, y las artroplastías protéicas. La trapeciectomía está descrita inicialmente por Gervis el 49. ¿Ya? Él tiene una serie de 15 pacientes en los cuales describe la técnica de trapeciectomía. Y solamente hace la trapeciectomía, no estabiliza, no pone agujas, solamente nos deja un vendaje postoperatorio blando y lo empieza a rehabilitar precozmente y muestra su serie con un resultado bastante bueno, ¿ya? Ahora, si uno es estricto, la trapeciectomía per se debía ser suficiente para poder manejar el dolor, en la medida que todos los elementos que producen el dolor en la artrosis trapecio-metacarpiana, o sea, la sinovitis de la articulación y la presión ejercida sobre el cartílago dañado o sobre los ligamentos y la cápsula articular, elementos que van a desaparecer con la cirugía, no están más, ¿ya? Y por lo tanto, debiera ser suficiente. Sin embargo, la pérdida de soporte de la base del primer metacarpiano puede producir su migración hacia proximal y puede generar zonas de dolor por pellizcamiento entre el escafoides y el metacarpiano o por pellizcamiento entre el primer y segundo metacarpiano. Además, esta pérdida de soporte de la base del primer metacarpiano y el acortamiento de la columna va a generar una pérdida del brazo de palanca de la pinza, lo que puede alterar funcionalmente ese pulgar. Ese es el colapso.
Por lo tanto, surgieron una serie de alternativas quirúrgicas de manera de ir a estabilizar esa base del primer metacarpiano, con injertos tendíneos de distinta índole, con extensores, con flexores, con el abductor pollicis longus, a través de túneles transóseos, sin túneles. Hay una multiplicidad de técnicas. Ahora, ¿qué nos dice la evidencia? La evidencia en múltiples trabajos, y hay mucha evidencia, muestra que no hay ningún beneficio significativo en la asociación de una reconstrucción ligamentaria o una interposición en el resultado a mediano o largo plazo de la trapecectomía. Las únicas diferencias que hay son más bien en aquellas técnicas en las cuales uno le agrega alguna cirugía de partes blandas, tienden a ser un poco más dolorosas en el postoperatorio aquellas técnicas con túneles transóseos, lo que suena lógico, pero cuando uno los controla en el largo plazo, el resultado es igual de bueno. Aquí mostramos un trabajo prospectivo de 18 años en relación a 3 técnicas con la resección pura, con la resección con interposición y la resección con interposición y reconstrucción ligamentaria. Y lo que uno logra ver es que en el control del dolor todas son igual de buenas, no hay una diferencia estadísticamente significativa entre ellas, y en relación, aquí yo puse solo la fuerza de pinza, pero es lo mismo para la fuerza de puño. Si uno mira en el preoperatorio versus el postoperatorio al año, todos hay mejorías de la fuerza. Eso va cambiando en la evolución final, que es una evolución de 18 años, y por lo tanto hay pérdida probablemente por el envejecimiento de la fuerza de los dos lados, ¿ya? Independiente de esta mejoría de la fuerza, esta fuerza sigue siendo más mala que la contralateral, ¿ya? Si uno compara al año, sigue habiendo una diferencia en todas las técnicas entre el contralateral sano y el paciente operado, ¿ya? La oposición del pulgar no hay diferencia en los 3 grupos, todos llegando a un Kaplan-G 8 o más, ¿ya? Ahora, es bien interesante ver que la evidencia de la literatura no nos influye mucho en la decisión de la técnica quirúrgica que nosotros vayamos a hacer, ¿ya? La evidencia es clara, es decir, que no hay diferencia. Sin embargo, cuando uno va a ver qué técnica utiliza uno, y esto es un trabajo bien bonito donde se revisaron las cirugías del estado de Florida en los 5 años, por un periodo de 5 años, en todos aquellos pacientes que tuvieron una cirugía en relación a una artrosis trapecio-metacarpiana, que fueron un total de 6.800 procedimientos más o menos, solo un 4% fueron trapeciectomía sola. Más o menos un número similar, un poquito menos, fue artrodesis o cirugía protésica. Y la gran mayoría fue una trapeciectomía más alguna otra técnica. Y la literatura no lo soporta. Ahora, como dije anteriormente, la pérdida de la fuerza del pulgar que va a generar esta trapeciectomía puede alterar la función del pulgar y hacer que este pulgar no sea útil para aquellos pacientes con alta demanda de la mano, entre ellos los pacientes jóvenes, ¿ya? Y por eso en esos pacientes está planteada la realización de una artrodesis, ¿ya? Inicialmente también descrita en el 49 por Miller, tiene habitualmente una buena función en cuanto a la mejoría del dolor, mantiene una fuerza de puño y pinza lateral y pinza terminal hasta más o menos un 90% del valor del lado normal. Pero la unión, en este trabajo de Rizzo habla de un 17%, pero hay algunos trabajos que muestran hasta un 50% de no unión de la artrodesis en esa serie. Esa artrodesis, ojo, esa falta de unión no necesariamente es sintomática y no necesariamente afectan en el resultado funcional final, pero está presente, ¿ya? Y lo otro relevante es que estamos eliminando una articulación de mucha movilidad y por lo tanto esa movilidad la estamos pasando en las articulaciones adyacentes a la metacarpofalángica y a la escafotrapecial. Y por lo tanto hay algún riesgo de generar una sobrecarga de esa articulación y en el largo plazo de
desarrollar una artrosis. Los resultados en cuanto a la movilidad de estos pacientes, en general, hay una pérdida significativa del acto de movimiento en aducción-abducción hasta un 70% y flexo-extensión hasta un 60%. ¿Ya? Más o menos un 40% de los pacientes no es capaz de poner la mano plana sobre una superficie, de aplanar la mano. Y eso también lleva asociado la dificultad para manipular objetos pequeños con la mano. ¿Ya? Como dije anteriormente, a pesar de todo esto, no necesariamente estas alteraciones en la función son percibidas por el paciente y tienen subjetivamente una buena evaluación. Ahora, con el desarrollo de las técnicas artroscópicas de pequeñas articulaciones y con el desarrollo de nuevos elementos para desarrollar esta técnica, de chair más pequeño, de artroscopia más pequeño, la artroscopía de la articulación trapecio-metacarpiana empieza a ser una alternativa real. La primera descripción la hizo Menon en el 96, con una descripción de la técnica, y con una serie, él hizo artroscopías con resección parcial del trapecio y con interposición tendínea o de Goretex. ¿Ya? Después hay una serie de trabajos de Kulp y Osterman, y luego Kulp y Rekatar, que muestran resultados de estos, un 80% de buenos resultados. El siguiente hito probablemente es el trabajo de Badía, en donde él hace una evolución, una clasificación de las lesiones cartilaginosas en la articulación trapecio-metacarpiana, y habla de 3 etapas. Una etapa 1 donde hay sinovitis y con un cartílago articular sano, en donde probablemente lo único que hay es una laxitud capsular, y lo que hay que hacer es un shrinkage más que una trapeciectomía. Y las etapas 2 donde hay una lesión foveal central, y la etapa 3 donde hay una lesión completa del cartílago. Las alternativas que nos da la artroscopía son muy variadas y uno puede hacer prácticamente de todo. O sea, las etapificaciones, debridamiento, sinovectomía, shrinkage capsuloligamentoso, hemitrapeciectomía o trapeciectomía completa, interposición tendínea, interposición de materiales sintéticos, reconstrucción tendínea, suspensión con botón, ¿no? O la combinación que uno quiera, prácticamente de todo. Incluso uno puede llegar a hacer una artrosis artroscópica, que es bastante sencillo. Ahora, me voy a enfocar fundamentalmente en lo que es el debridamiento, sinovectomía, shrinkage capsuloligamentoso, si es que se requiere, más la hemitrapeciectomía y la suspensión, que es la línea de trabajo que tenemos en el equipo. ¿Ya? Hay que acordarse que la artroscopía trapecio-metacarpiana, el setting es un poquito distinto. Aquí la tracción va desde el pulgar, evidentemente, porque lo que hay que abrir es la articulación de la primera columna, con una tracción de no más allá de unas 10 libras, cuando mucho. Hay que bajar un poco la tracción en esta articulación. ¿Ya? Y se establecen los portales. Habitualmente basta con los portales radial y ulnar de la trapecio-metacarpiana. El portal radial está en la línea articular radial a la inserción del abductor pollicis longus, y el ulnar está ulnar a el tendón del extensor pollicis brevis, entre pollicis brevis y el pollicis longus. Pero hay portales accesorios, el portal dorsal distal, un portal volar bastante más volar que el portal radial, y uno significativo y que puede ayudar bastante es un portal tenar, que está completamente opuesto al 1U, y que por lo tanto nos da una visión que para algunos casos, para resecar algunos osteofitos, es bastante más fácil por ahí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer son fundamentalmente estos pasos: la sinovectomía con resección de cuerpos libres y resecar toda la sinovial posible, y en ese minuto ir a hacer un retensado de los ligamentos si es que fuera necesario. ¿Ya? La resección del trapecio distal y la estabilización. Pero aquí hay un par de videos. Esta es la imagen que uno tiene en general cuando entra, en donde el líquido es bastante más turbio, con sinovitis, con esas irregularidades. Cuando uno hace un aseo y empiezan a aparecer estos cuerpos libres o no tan libres, pero son fragmentos que hay que ir a resecar, ¿ya? Y uno empieza a ver estas lesiones del cartílago que se ven acá abajo, en esa zona. Después de eso hay que ir a hacer ahí está.
la resección del trapecio distal. En general esto uno lo hace con estas fresas, que puede ser en seco o en húmedo, o ir combinando las dos cosas. Aquí lo estoy haciendo en seco, pero la desventaja de hacerlo en un ambiente seco es que se tiende a tapar un poquito más el burr, y por lo tanto hay que ir lavando y irrigando bastante frecuentemente. Ahora, lo fundamental es esto, es ir a revisar que uno reseca este osteofito que aquí nos falta comer todavía, ¿verdad? Este es el osteofito más cubital, y que tiende a quedar un poco oculto, y es la principal causa de falla de la técnica cuando uno no tiene mucha experiencia y al final lo deja, ¿verdad? Entonces hay que ir y ser insistente en ir a mirar ese sector. Y después de eso uno tiene que ir a estabilizar, o vamos a estabilizar la articulación. Aquí usamos la técnica con botón. Esto es el mini tie rope de Arthrex. Y es donde es bastante sencillo. Uno hace un túnel por los dos metacarpianos, y esto se ancla con un botón en cada lado, ¿verdad? Hay que asegurarse de hacer una muy buena sinometría con el shaver. La resección del trapecio distal de 3 a 5 milímetros es suficiente, más que suficiente. En general, con 3 milímetros debiéramos tener. Acordarse bien de resecar el osteofito medial, ¿ya? Ojo, se me quedaba en el tintero, cuando uno va a hacer la evaluación de la articulación, aquí es relevante tomarse un tiempo y hacer un portal STT para ir a revisar el estado del cartílago articular del escafo trapecial. Porque si bien la radiografía puede no mostrarnos cambios, si vemos cambios en la artroscopía nos puede hacer cambiar la técnica quirúrgica y pasar a una trapecectomía completa, ¿ya? Asegurarse, como decía, resecar el osteofito medial. Y en la parte de la suspensión es fundamental mantener el largo, mantener la posición del metacarpiano, no que quede corto la columna del pulgar ni que quede más sobrecorregida. Y por lo tanto, probablemente el tip más sencillo para lograr eso es ir a poner la aguja, no a cerrar el sistema, pero ir a poner la sutura antes de hacer la trapecectomía, cuando tenemos el largo adecuado. Entonces, mantenemos el largo, ponemos la aguja y después seguimos con la trapecectomía. La orientación de la sutura, aquí hay varios trabajos, pero inicialmente nosotros la poníamos bastante oblicua, llegando hacia la diáfisis del metacarpiano, pero hay varios trabajos que muestran que cuando uno lo pone en forma más horizontal hacia la base del segundo metacarpiano, más que orientado hacia la diáfisis, tiende a ser más estable y a prevenir mejor la subsidencia del primer metacarpiano. Acordarse que el botón del segundo metacarpiano que está en el segundo metacarpiano debiera quedar siempre cubierto por parte blanda, ¿verdad? Y por eso quedar bien en el espacio intermetacarpiano, y no sobretensionar la sutura, ¿verdad? Porque si yo la sobretensiono vamos a limitar la movilidad del pulgar, y voy a producir un pellizcamiento entre el primero y el segundo metacarpiano que puede ser doloroso. Y eso en general uno hace poniendo, hay varias técnicas, hay varios tipos, pero habitualmente uno pone la punta de una mosquito en el espacio, de manera de darle un poquito de laxitud. Y la rehabilitación tiene, una de las ventajas de esta técnica es que es lo suficientemente estable y nos permite una rehabilitación precoz. ¿Cómo nos va? En general, bueno, como casi todas las técnicas, tienen un buen resultado en las mediciones objetivas y subjetivas, con disminución del dolor, con mejoría del DAX, con un Capagni, una fuerza de puño y de pinza bastante adecuada, ¿verdad? Pero lo relevante es que el retorno a sus actividades de vida diaria es bastante precoz, 10 días, y el retorno laboral también es muy precoz. Por lo tanto, tiene esa gran ventaja esta técnica artroscópica, ¿ya? Aquí hay una revisión sistemática con 294 pacientes y volvemos a ver lo mismo, más o menos un retorno laboral alrededor del mes. Complicaciones 4% en general de baja cuantía, infecciones de herida,
neuritis transitoria de alguno del nervio radial, pero no hay complicaciones mayores, ¿ya? Y hay una mejoría en los parámetros subjetivos de los pacientes. Por último, una mención nomás a la artroplastía protésica. Esto es algo que en el equipo no hemos hecho. Aquí hay varias alternativas y van desde espaciadores de Silastic, que esto prácticamente ya no se usa, salvo en pacientes reumáticos, o artroplastía protésica más de metal poly, ¿ya? Ahora, la literatura es difícil de evaluar porque en general son series cortas y pequeñas y por lo tanto no hay mucha información y hay muchos modelos distintos y es difícil sacar una conclusión clara. Pero en general lo que uno ve es un buen rango articular con un buen Kaplan-G, esperable, y con una fuerza de puño y pinza bastante cercano a lo normal, ¿ya? El problema es el aflojamiento. Las complicaciones de la cirugía protésica está dada por el aflojamiento, por la subsidencia de las copas y por la tasa de revisión que tienen estos pacientes, ¿ya? Pero es una cosa que está en evolución. Ahora, este trabajo es bien interesante, que habla de las tasas de falla de la cirugía para la artritis, para la artrosis trapeciosa metacarpiana. Aquí yo estoy mostrando solamente las fallas de las prótesis, ¿ya? Aquí el tamaño del círculo es el número de prótesis puestas o evaluadas en la revisión sistemática, pero la tasa de revisión por cada 100 procedimientos por año en algunas prótesis llega a ser bastante prohibitivo. Prótesis con 18% de falla por año. Hay que echarle una mirada y hay que tener precaución cuando uno plantea hacer una cirugía protésica, porque no ha demostrado ser mejor que las otras alternativas. Un par de cosas para llevarse a la casa. Acordarse que la gran mayoría de los pacientes solo requerirán cambios de hábito y la cirugía en realidad está limitada a un pequeño porcentaje de los pacientes. Sin duda que hoy en día prácticamente cualquier alternativa quirúrgica que uno ofrezca tiene un buen resultado y por lo tanto tampoco hay una recomendación significativa sobre una sobre otra. Las artroplastías hay que mirarlas con cuidado, eso sí, porque tienen más fallas a largo plazo, y la artroscopía es una técnica provisoria que es efectiva y que baja de rápida recuperación y baja tasa de complicaciones, por lo tanto es una alternativa que hay que tenerla en mente. Bueno, eso es. Muchas gracias. Súper. Déjame cerrar la votación. Vamos a compartir los resultados. Era principalmente para enfocarnos. Efectivamente, un 56% de las personas decían que tenían algún acercamiento como cirujano a ocupar una técnica endoscópica, y los que eso sí llama la atención también es que la técnica de Eiji, que es la más publicitada y publicada en los últimos años, viene siendo efectivamente menos utilizada versus otras técnicas. Bien. Vamos a partir acá entonces. Bueno, yo les voy a hablar... Un segundo. ¿Dónde está? Tengo... Ahí sí. ¿Se ve la... No, se ve. No. Ya, voy. Ahora sí. Ahí sí. Bien, entonces... Es que me produce una pregunta. Disculpen, ahí sí. Bien, vamos a hablar de la cirugía de síndrome del túnel carpiano endoscópica y principalmente de los beneficios que podría tener esta. El síndrome del túnel carpiano, ampliamente conocido, es una mononeuropatía compresiva del nervio mediano, en su paso por la muñeca, y está definida también por la AOS como una neuropatía sintomática por compresión del nervio mediano a nivel de la muñeca, caracterizado por un aumento de presión en el túnel carpiano y disminución de la función nerviosa a ese nivel también.
es muy importante saber la anatomía normal del túnel carpiano, ya que lamentablemente, como todas las cosas, vamos a encontrarnos afrontados también a variantes anatómicas, ya sea en la forma y la bifurcación de la rama motora, también en la rama proximal tenar, que podría tener una salida en vez de hacia radial, puede ser ulnar, o puede salir entre medio del ligamento transverso, como otras variantes, y también la separación del pincel principalmente dentro del carpiano, que podemos resaltar que si sale posterior al ligamento transverso o en relación también con el arco palmar arterial. En cuanto a la fisiopatología de esto, todos sabemos que en realidad tiene dos mecanismos nocivos. Una es la compresión mecánica que provoca una desmilinización y una isquemia producto del aumento de la presión sobre el túnel carpiano, la cual está reportada que se comienza a provocar sobre los 20 a 30 milímetros de mercurio, recordando de que el túnel normalmente tiene entre 2 a 10 milímetros de mercurio sin la patología. Es una patología excesivamente frecuente, es la neuropatía compresiva más frecuente y corresponde en Estados Unidos al 90% de las neuropatías totales. Es el 4 al 5% de la población general del mundo va a tener la posibilidad de desarrollar un síndrome del túnel carpiano, pero varía también según regiones. En el Reino Unido, por ejemplo, están descritos tasas de entre el 7 al 16 versus Estados Unidos, que tiene solamente el 5. Sigue siendo, aunque algunos papers describen que es algo controversial, sigue siendo más frecuente en mujeres, como lo grafica esta base de datos del Reino Unido también. La afectación se da principalmente entre los 40 y 60 años, según la revisión de los casos clínicos y también de la literatura, y la bilateralidad se presentaría en alrededor del 65 al 84% de los casos. Tenemos una etiología variada, aunque la causa idiopática sigue siendo la causa más importante de todas. La etiología es, como decíamos, idiopática y multifactorial. Tenemos factores de riesgo diversos, como la obesidad, la herencia genética, la diabetes, todos los tipos asociados a los cambios hormonales, ya sea hipotiroidismo, menopausia y embarazo, la artritis reumatoidea como elemento reumatológico más importante, y también una causa ocupacional que principalmente está estudiada, la causa vibratoria y compresiva. El cuadro clínico, por todos conocido, yo creo que no era objetivo de este seminario, pero ahí están descritos principalmente los principales síntomas y signos que se presentan. En cuanto al diagnóstico de lo mismo, el diagnóstico es clínico. En general, en todas las publicaciones se habla de que nosotros podemos llegar a altas tasas de diagnóstico solamente con el examen físico, y de hecho también existen cuestionarios que los agrupan, con lo cual podemos tener mayor predictibilidad positiva del diagnóstico. Sabemos que el Durkheim viene siendo, dentro de los 3 exámenes clásicos y test clásicos clínicos, viene siendo el más sensible y específico. La electromiografía sigue siendo complementaria y sigue siendo de utilidad, nos ayuda mucho, es muy específica, pero lamentablemente hay pocos electromiografistas bien entrenados, por lo cual la curva de sensibilidad disminuye bastante. Y lo otro que está bastante en boga en la literatura actual es el uso del ecógrafo. Ecografistas entrenados efectivamente podrían ayudarnos harto, algo que antes se descartaba, pero efectivamente tiene una sensibilidad y especificidad bastante alta la correlación con el diagnóstico. Y también hay estudios prometedores con la resonancia y algunas tomas de medidas que, no, como les decía, no es el motivo de este seminario. Por lo mismo llegamos a un tratamiento de una compresión neuropática que finalmente provocó un problema, y por lo mismo nosotros decidimos cuándo operar en base a las recomendaciones principalmente que hace la AOS en su publicación del 2019, en la cual plantea principalmente que el manejo médico lo plantea de hecho como una cosa opcional, y que plantea la infiltración o el uso de férulas como un método adecuado, de método conservador, sabiendo que eso sí, las férulas tienen escasa evidencia de su funcionamiento, y por otro lado también provocarían poca conformidad también. En cuanto a las infiltraciones efectivamente con corticoides son las más estudiadas, y las corticoides no se han visto diferencias muchas veces, y en la gran mayoría de los pacientes con placebo no se ha visto diferencias, ni tampoco en el uso de
si comparamos férula con antiinflamatorios versus corticoides, los resultados son iguales. Por lo mismo, planteamos tratamiento quirúrgico especialmente más precoz en los pacientes que ya presentamos signos de denervación o cuando efectivamente el paciente lo solicita en base a su sintomatología, que viene siendo finalmente lo más importante y que en general en nuestro equipo por lo menos lo definimos como por lo menos que se persistan por 3 a 6 meses síntomas severos y que compliquen la vida del paciente. La cirugía, esta misma revisión habla de que la apertura completa del ligamento transverso viene siendo la forma efectiva independientemente de la técnica. Con el tratamiento quirúrgico logramos 87% de buenos y excelentes resultados. En Estados Unidos se contempla que actualmente se realizan 500.000 cirugías al año con un costo de unos $2 billones aproximadamente para el sistema, y las alternativas para liberar el ligamento anular transverso son 3. La abierta, el mini open con incisión, y que la relacionan mucho con el uso de sondas canaladas o estos artefactos para lograr una sección, lo cual también en la literatura habla de algún tipo de complicación efectivamente en base al uso de esas sondas y cortar en forma ciega. Y por último está la fórmula endoscópica. Hablando un poco de historia sobre la cirugía del síndrome del túnel carpiano abierto, tenemos que en 1954 las acroparestesias fueron descritas por el Sir James Payet, cirujano inglés y patólogo que ha descrito varias cosas también, como la enfermedad de Payet, por ejemplo. En 1890 ya fue aceptado como una patología. En 1924 Herbert Holloway hace la primera liberación del túnel carpiano, y en 1940 ya se le da el nombre de síndrome del túnel del carpo y asociándolo al concepto de una compresión del nervio mediano. Ya habiendo en 1950 ya reportes de casos, de series de casos, haciendo una cirugía de liberación del mismo ligamento transverso. Y en cuanto a la historia del síndrome del túnel carpiano endoscópico, tenemos finalmente que se describieron a los fines de los años 80, 89 de hecho, hasta los inicios del 90. Las primeras publicaciones estuvieron hechas por Cho y Okutsu, que las publicaban en Arthroscopy. Cho, que hizo esta técnica que se ve en la fotografía, principalmente de un uso de 2 portales, una cámara instalada a nivel por proximal y una incisión a distal del retináculo por donde se enganchaba un cuchillo curvo, y se hacía una sección desde proximal a distal seguida por una visión artroscópica. Okutsu hace una técnica que sinceramente no está muy seguida a futuro, pero sí, y que ocupaba efectivamente un artroscopio común y corriente, pero le añadía una cánula transparente al artroscopio para poder visualizar el nervio mediano y el túnel del carpo. Esa, como les digo, en general la literatura no está muy descrita actualmente, pero sí hay bastantes modificaciones a esta técnica que sí están descritos algunos casos clínicos y algunas series en algunas partes. Y por último, tenemos a Eiji, que en el JHS publica en el 1962 una técnica quirúrgica con un portal único y que viene siendo de hecho de donde se agarran todas las casas comerciales también para empezar a sacar artefactos para el uso del túnel carpiano. Yo les voy a describir principalmente esta técnica en la cual se utiliza el Centerline, que es el nuevo dispositivo que trae, que es de Arthrex y trae Promeo en este caso para Chile, cual consiste principalmente en una incisión pequeña a nivel de la muñeca, con el uso de dilatadores, seguido por un elevador de sinovial, y posteriormente utilizando este Centerline, que es la cánula que es donde se mete la óptica, y que tiene un cuchillo retráctil, el cual secciona el ligamento. Ya llevándolo a un paciente real, nosotros es fundamental que conocerlo, la anatomía del paciente y los reparos anatómicos que tenemos que tener, como son el ganchoso. Siempre seguimos la línea hacia el cuarto rayo y hacemos una incisión en general a nivel del pliegue, no del pliegue distal de la muñeca, sino que 1 centímetro proximal a esa línea, como está marcado en la fotografía. Seguimos con una disección bastante prolija, siempre nos aparecen unos vasos pequeños, lo cual es recomendable el uso del electrobisturí, del bipolar principalmente, algo fino para coagular. Posteriormente tenemos el palmaris longus, que ahí lo estamos identificando como nuestro límite radial. En general nosotros cuando hacemos esta técnica fijamos el palmaris longus como nuestra línea, no llevamos más radial a él. Y posteriormente lo separamos a radial, como he mostrado, y en la fotografía se ve finalmente que estamos llegando a identificar
la fascia antebraquial, la seccionamos y hacemos un pequeño piquete, y muchas veces nosotros después disecamos con una mosquito o algo para identificar bien el túnel, y identificando el túnel también vemos lo que se ve, trata de mostrar la pinza ahí, mostrando es también la entrada al ligamento transverso que se ve ahí en la fotografía. Posterior a aquello, procedemos siempre guiándonos con el uso del pulgar, como se ve en la fotografía, muchas veces apoyándonos en el ganchoso para no... Existe la posibilidad de uno poder llegar a meterse en el canal de Guyon si es que uno hiciera el abordaje muy cubital. Por lo mismo, es muy importante la guía de tener el ganchoso para poder seguir la línea directa hacia el cuarto rayo. Y ocupamos dos dilatadores, uno de 4.8, otro de 6.8 milímetros, y lo seguimos del uso de un elevador de sinovial, que es el que se ve ahí, que es esta paletita. Esta paletita, sí, en ocasiones nosotros la utilizamos antes de ocupar los dilatadores, cuando encontramos una sinovial muy engrosada, muy adherida a los otros planos. Efectivamente, introducimos este separador de sinovial para lograr una mejor visión y una mejor colocación de los dilatadores. Y ahí procedemos recién a colocar nuestro artroscopio con la óptica, en este caso el centerline. Y acá también la foto me gusta que demuestra principalmente la posición que va a quedar el centerline, que queda lateral y cubital, en este caso, al nervio mediano. No es que lo aplastemos ni estemos yendo, hay que fijarse bien, porque gracias a un abordaje adecuado vamos a lograr esa posición. Y posteriormente vamos a ver esto. Uno va introduciendo el centerline y uno va a empezar a ver esta imagen que se ve a continuación en el video, el cual nos permite ir viendo todo el retináculo siempre con el nervio mediano a mano derecha. Una de las gracias que tendría y una ventaja que tendría este sistema versus otros comerciales sería que la cánula que vemos ahí donde hacemos el corte es transparente. Por lo mismo, siempre también nos permite ver a las paredes laterales si es que encontramos el nervio mediano ahí. En este video vamos a ver, y de hecho me gusta que ahí en la foto ustedes pueden ver, de hecho, el nervio mediano que corre a través a nivel radial del centerline en este caso. Y acá vemos finalmente el mismo paso, vemos el nervio mediano, vemos todo el ligamento anular, identificamos el final. En general no hay que pasar más allá de 4 centímetros, ese es el límite en general que está marcado, de hecho, en el centerline para mostrar un corte. Levantamos el cuchillo retráctil, en este caso se empaña, eso ocurre por el cambio de temperatura entre la óptica y el cuerpo, por lo mismo se puede sacar rápidamente y volver a introducir, o podemos decirle también que la preparen antes a la arsenalera con alguna sustancia antiniebla o algo por el estilo. Ahí, como les decía, vamos cortando esta sección, no se realiza muchas veces en forma cuidadosa, vamos yendo y viniendo, se podría decir, para ir asegurándonos de tener una apertura correcta de todo el ligamento anular y todo el retináculo, cosa que nos dé tranquilidad y que se abre en forma completa. A medida que vamos viendo que aparece la grasa, los vasos y también la musculatura, nos vamos quedando tranquilos de que se está realizando en forma completa la sección. Y de ahí nos vamos retirando. Hay un gesto que no deja de ser importante, yo creo que corro un poco más el video, principalmente, que es para terminar de ver, que es este que se ve acá finalmente el retináculo y la pinza. La pinza finalmente es un gesto muy importante, como sabéis, la fotografía aquella, ya que nos levanta la piel, ya que el cuchillo muchas veces, si uno no lo devuelve a su posición, podemos llegar a cortar la piel, lo cual empeora la cicatriz principalmente. Posteriormente, liberamos la fascia antebraquial aproximal con una tijera. Este paso también es un tip quirúrgico en ocasiones cuando no podemos meter en forma adecuada el centerline, también podemos cortarla antes de realizar o meter los dilatadores, cosa de tener más espacio para jugar, también se puede hacer antes. Revisamos la liberación completa del nervio mediano y posteriormente hacemos una sutura, en nuestro caso, por lo general, con una sutura intradérmica para mantener una cosmesis mejor. Esta es la curva, estos son los datos de una compañía amiga. El centerline llegó realmente este año, así que no hay mucha estadística, pero esta es la curva de una compañía que tenía un sistema similar, lo cual se demuestra que desde el 2017 al 2019 hay una curva en ascenso del uso principalmente del síndrome de Tuer-Carpiano. También eso sí hay que reconocer, nosotros como equipo también seguimos la misma curva, de hecho llegando el último año, el 2019,
de los 128 utilizados a nuestro equipo fue el que ocupó 89. Obviamente que el 2020 estas estadísticas corresponden hasta febrero por la pandemia. Y ahora, lo que estábamos conversando también en el título de la presentación, ¿importa hacerlo en forma endoscópica o tiene algún beneficio? Vamos a revisar unas cosas acá sobre eso. Este es un paper principalmente, un paper de la JBJS, que principalmente lo entrega un tip quirúrgico, el cual es principalmente que cuando hacemos la técnica, recomienda hacer una sutura, recomienda hacer una sutura versus dejarlo abierto y hacer un cierre con Steri-Strip. Principalmente porque podría demorar la cicatrización y sería una posible complicación a la cirugía. El síndrome regional complejo, el síndrome de dolor regional complejo, que siempre nosotros lo tratamos de andar evitando, sinceramente no es un elemento para tomar decisiones sobre hacer un síndrome carpiano abierto versus un endoscópico. Los trabajos muestran que realmente no hay diferencia, la presentación es baja, pero efectivamente, independiente, el endoscópico es algo menor, no es significativa la diferencia. En cuanto a el uso endoscópico en diferentes tipos de poblaciones, acá tenemos una comparación de un trabajo que habla de poblaciones particulares y de pago privado versus con seguro médico, y efectivamente en ambos casos se presentan menores complicaciones, en este caso con el uso endoscópico, principalmente en infección, en la dehiscencia de herida, que efectivamente la dehiscencia de herida viene siendo la única con diferencia significativamente estadística de este trabajo, y de lesiones de nervio mediano. Eso sí, complementa eso sí que es de mayor costo. Este trabajo, que efectivamente es del 2002, es el clásico trabajo de Trumbull. Yo creo que todos los que nosotros nos formamos con alguna idea, por lo menos, de que había un uso endoscópico del carpiano, nos indicaban este trabajo, que finalmente él estudió, hizo un trabajo bien ordenado y demostró que finalmente la satisfacción del paciente, la sensibilidad de la herida y la fuerza del grip, principalmente era mejor en el túnel carpiano endoscópico, pero en los primeros 2 meses. Luego, desde los 2 meses, estas curvas se tienden a ser más equivalentes, hasta al sexto mes, que ya se tienden a igualar, de hecho. O sea, al sexto mes nosotros podemos decir que en general deberíamos tener resultados similares. Y con todo esto, obviamente, vino el análisis también de metaanálisis. Este es un metaanálisis del 2015, en el cual principalmente nos habla y demuestra que efectivamente los pacientes presentan menos dolor postquirúrgico, aunque habla, eso sí, que podría aumentar la posibilidad de una neuropraxia reversible o una lesión reversible inicial del nervio cuando ocupamos el endoscopio. Uno lo puede asociar también a que cuando el nervio está muy dañado, el uso efectivamente y el aplastarlo o correrlo efectivamente con el dispositivo para liberar el túnel podría ser una pequeña neuropraxia, pero que en todos los casos se recupera. Y que también, por lo demás, la duración es bastante corta. No presenta, eso sí, diferencias estadísticamente significativas ni en complicaciones, ni en satisfacción del paciente, retorno laboral, fuerza de grip y el tiempo operatorio. Este es otro metaanálisis, también del 2015, y lo interesante es que tiene un nivel de evidencia tipo 1, que es efectivamente bastante raro de encontrar en nuestro trabajo de traumatológico, y habla efectivamente de que ellos lograron demostrar un retorno más rápido al trabajo, a la actividad de la vida diaria. En cuanto a las complicaciones mayores, no hay ninguna diferencia entre técnica y técnica, entre abierta y cerrada, especialmente hablando de recirugías y recurrencia de síntomas. Y en cuanto a las complicaciones menores, hablaría una leve ventaja efectivamente a favor de la cirugía endoscópica. Y plantea que la curva de aprendizaje de la técnica sería un factor importantísimo en los últimos trabajos especialmente, que haría que el nivel de recurrencia del síndrome del túnel carpiano o el nivel de recirugías por una apertura incompleta sea cada vez menor. Por lo mismo es fundamental la curva de aprendizaje. También Basiliadis, que era el mismo del metaanálisis anterior, con la ayuda de estas revisiones Cochrane, también hizo otra metaanálisis de una revisión Cochrane y que también demostraban el retorno más pronto al trabajo, y que ellos lo demostraban en 8 días promedio. Fue el aumento de las probabilidades de retorno precoz. Ambas cirugías siguen siendo efectivas para el alivio de los síntomas, y no dice tal cual lo dice el trabajo, podría haber una mejor fuerza de pinza
con el túnel carpiano endoscópico, sin diferencia de las complicaciones mayores, y también vería algún beneficio mayor de la cirugía endoscópica en cuanto a las complicaciones menores. Y por último, demostrarles también este otro metaanálisis, metaanálisis y revisión sistémica que se llevó y que también efectivamente demostró una mejor recuperación de las actividades de la vida diaria, más precoz a la abierta, y mejor tasa de satisfacción del paciente con mejores fuerzas de pinza, mayor retorno laboral más precoz y menores complicaciones de la cicatriz principalmente. Y esto es importante en cuanto al costo. Efectivamente es más caro el uso de un dispositivo, pero este trabajo es de este año, es del 2020, de hecho está por publicarse en el Journal of Orthopedics, y demuestra efectivamente que hay un menor costo asociado de una cirugía bilateral usando una técnica endoscópica en comparación a cirugías aisladas secuenciales del síndrome del túnel carpiano. O sea, y eso también nosotros lo hicimos ese ejercicio administrativamente en la clínica y efectivamente nos dio efectivamente lo mismo. Y en este mismo trabajo también hablan de que no habrían diferencias en las complicaciones y que lo plantean como una alternativa segura y efectiva, especialmente para el túnel carpiano bilateral. Por lo mismo, y viendo la literatura, revisando esto y también la experiencia del equipo, podemos dejar como mensajes para la casa estos de acá. La evidencia sugiere que el síndrome del túnel carpiano puede manejarse eficazmente con el uso, en este caso el centerline, pero de forma endoscópica. Tiene una buena percepción y una recepción adecuada del paciente. El paciente se ve efectivamente bien agradecido por el uso de la técnica, ya sea por un tipo de experiencia personal del equipo, y también la literatura habla de lo mismo con la satisfacción del paciente. De preferencia, nosotros lo planteamos efectivamente la cirugía bilateral, lo cual el costo efectivamente se minimiza, ya no es un tema tan importante. Tendríamos un retorno laboral más temprano, con lo cual efectivamente los pacientes se ven bastante seducidos por el nivel de actividad que tienen. Tenemos siempre un dolor menor postquirúrgico, y las complicaciones, a pesar de que son escasas, se pueden presentar en ambas técnicas, por lo mismo no es un tema para definir eso. Y en definitiva, haciendo una buena cirugía, ya sea abierta o endoscópica, no tenemos diferencias, comparando esas dos técnicas, no tenemos diferencia a largo plazo. Por lo mismo, sería principalmente dependiendo del paciente y la elección del cirujano. Así que muchas gracias, eso terminamos. Muchas gracias, doctor Maligowski, estuvo muy buena su presentación. Yo, en nombre de Promedón y de Educación Médica, quiero agradecerles a los 4 por haber participado en este webinar, fue súper interesante, así que les doy las gracias y no sé si quieren decir algo ustedes, terminar. Sí, María José, agradecerte. Hay un audio abierto que no sé dónde es, pero agradecerte por la invitación. Siempre el panel que está acá, tanto Pablo como Francisco y Miguel, que está representando a nuestro directorio de la sociedad, hemos ido en pos de la educación y ustedes lo saben, así que para nosotros es un tremendo honor poder transmitir esto. El nivel de las charlas de mis colegas panelistas ha sido altísimo, superlativo, así que lo quiero destacar porque comentaba por interno que aprendí mucho y eso para mí es muy importante. Y quiero agradecer la invitación de todos ustedes y haber compartido con ustedes, así que muchas gracias por la invitación. Gracias, Doc. Muchas gracias, doctores, se pasaron. Muchas gracias a ustedes también. Muchas buenas gracias. noches. Se pasaron. Muchas gracias, buenas noches. Chao, chao. Nos vemos, hasta luego.